Vamos a la cuarta presentación. Un honor presentarles a Francisco Lola de Beefeater 24. Buenas tardes, mi nombre es Frank Lola, como bien me ha presentado Diego, y tengo el honor de ser brand ambassador de una de las marcas que marcaron un antes y un después a la hora de hablar de calidad y de forma de fabricar esta ginebra, este producto tan preciado ahora mismo. No es nada nuevo que os diga que la moda del gin tonic pues es un boom, que está aquí, que hay muchas referencias, hay marcas que son muy buenas y tenemos pues, marcas que son más clásicas, antiguas, pero que siguen teniendo ese despunte, ¿no? Es bueno entender que muchos ya conocemos algo de ginebra, pero es bueno entender a lo mejor de dónde vienen los orígenes y qué tipo de ginebras hay, para así de esa forma catalogarlas y luego ya elegir la que más nos guste, o sea, eso no hay ningún problema. Como tenéis aquí, ¿qué es la ginebra? Si hablásemos de definición como tal, diríamos que ginebra es un alcohol neutro, rectificado con bayas de enebro principalmente y otros ingredientes botánicos de cualquier tipo. Se puede usar todo vale menos algo que no sea ilegal, ¿vale? La historia donde se remonta, hablamos del siglo XII, se remonta a los monjes italianos. En esta época eran ellos los que tenían el poder, la virtud de poder pues, hacer de médicos, de historiadores, de todo. Eran los que tenían el dinero y los recursos. Y esto nació principalmente por paliar la peste bubónica. No sé si sabéis qué es la peste bubónica, pero era la que propagaron las ratas y que diezmó a la población europea en un 70%. Entonces, como era algo muy crítico, lo que hicieron era buscar una solución. Las bayas de enebro tienen la propiedad que es muy buena como un diurético y viene muy bien para la circulación y otras muchas características. Por eso se empezó así. Vamos a pasar un poco más, vamos a dar un saltito en el tiempo. El Coragen holandés, compañeros anteriores ya lo han mencionado. Lo primero es pediros perdón porque estáis aquí escuchando lo mismo una y otra vez. Espero que sea ameno y que lo podáis disfrutar mejor. El Coraje holandés se remonta al siglo XV, vamos a empezar primero por ahí, que es cuando un médico farmacéutico alemán, que se afincó en Holanda, intentó buscar una cura pues, para el cálculo renal y para ciertos problemas que había en la sangre y con la circulación. De hecho, usó las bayas de enebro con este fin y las dejó macerar en un alcohol de cereales durante una semana. Al volver, el resultado que él consiguió, vio que era muy bueno y decidió empezar a usarlo como un medicamento. Pero no fue gracias a él al que se comercializó y se extendió, fue más bien gracias a Luca Bols, que en 1575 empezó a embotellar este producto con la excusa de que era un medicamento y rápidamente se extendió por todos los Países Bajos y parte de Alemania. Ahí tenemos lo que sería el principio de la Genever. Lo llamaban Genever porque sale de Genièvre en francés y es el nombre como tal del enebro. El Coraje holandés, ¿por qué? Pues esto como los galos, Asterix y Obelix, que tienen su poción mágica, pues esto era algo parecido. Hubo una guerra, que era la guerra de los 30 años, básicamente en cada segundo estaban pegándose unos con otros, ¿no? Y en este caso era los ingleses y los holandeses principalmente pues luchaban contra los españoles y contra todo aquel que no era católicos contra protestantes. Es en ese momento cuando mano a mano, ingleses y holandeses, los ingleses descubren que estos soldados holandeses cuando van a la guerra se toman un chupito y ven que van con ese coraje y con esa vitalidad sin que les dé miedo, saber que a lo mejor pueden morir o cualquier cosa. Esto les sorprendió mucho, les impactó muchísimo, con lo cual lo quisieron probar. A la hora de probarlo, vio que les gustaba y que les daba esa vidilla, ¿no? Ese ánimo, esa forma de salir a la guerra pues sin miedo, de decirlo de alguna forma. De ahí nace el coraje holandés. También lo llamaban coraje holandés porque no eran capaces de pronunciar Genever o Genièvre, entonces les resultó más fácil decir eso. Vamos al gin craze. ¿Qué es el gin craze? Esto ocurre a la vuelta de los soldados ingleses. Estos soldados acaban la guerra de los 30 años, vuelven a su patria, vuelven con este producto que han descubierto, que les encanta, que tiene la excusa de usarlo como un medicamento y empiezan a tomarlo y a consumirlo. La diferencia, ¿qué es lo que marca un antes y un después? Es que Guillermo III de Orange, rey holandés que entra a gobernar en Inglaterra, lo primero que hace es coger y prohibir todo tipo de alcohol que provenga de países católicos, principalmente de Francia, y de esa forma ayuda a fomentar lo que es el consumo nacional. Estos soldados y esta gente que empieza a probar este producto, pues empieza a fabricarlo en cualquier sitio. Su éxito es tal que se fabrica, para que os hagáis una idea, un dato que tengáis en cuenta, son 50 millones de litros al año en la ciudad de Londres. Estamos hablando que si hacemos un cálculo rápido son unos 65-66 litros por persona adulta. Es una cantidad
ingente de ginebra la que se bebía en ese momento. Se le llamó Gin Craze porque, como bien ha representado mi compañero antes de Tanqueray, demostraba la locura que realmente tenía la época, lo que realmente te hacía sentir un poco el beber ginebra y el estado al que llegabas. También es verdad que lo pagaron los que eran fabricantes de cerveza, pagaron a William Hogarth para que un poco que tuviese más bien esta visión de cómo se bebía el consumo de ginebra. Por eso es tan catastrófico uno y el de la cerveza es tan alegre y todo tan correcto, ¿no? A partir de ahí, como digo, se crea el gobierno, viendo que está consternado por esto que está pasando, crea un acta, que es el Gin Act. ¿Qué consiste esto? Que es prohibir la fabricación de la ginebra. Como cualquier prohibición conlleva a más fabricación, pero de forma clandestina, y es donde empiezan a hacer la Sol Tom y las ginebras que son de un carácter pues, de calidad bastante más baja y que se fabrican en cualquier sitio. Hablamos cualquier sitio, establos, bañeras, hablamos de usar ingredientes como ácido sulfúrico. El alcohol, no se hacían separaciones de ningún tipo, ni alcoholes pesados, ni ligeros, ni cabezas, ni cuellos, nada. Con lo cual esto empezó a ser algo contraproducente. Se bebía mejor la ginebra y el alcohol porque era mejor beberlo que el propio agua, que el agua siempre estaba contaminada y creaba muchas enfermedades, y al final de tanto consumo que había con la ginebra, la gente acababa embriagada, de mala calidad y otro tipo de enfermedades. Con lo cual, esto fueron poniendo más actas, más impuestos, más formas de prohibiciones, hasta que a la quinta, como bien comentaron antes, vieron que no era suficiente, entonces subieron los precios de una forma exorbitada, y ahí es cuando empieza el principio de un cambio. ¿Qué es el principio de este cambio? Es cuando empiezan las familias poderosas, que son las únicas que tienen el dinero y el poder adquisitivo como para poder destilar, son las que empiezan a asentarse. Tenemos en pequeño, no se ve muy bien, pero tenemos, por ejemplo, casas como es el principio de Beefeater, Gordon's, Tanqueray, Greenhalghs, Plymouth. Son casas que se empiezan a afianzar, sobre todo en el centro de Londres, y que empiezan a hacer una ginebra de un poquito mejor calidad, ¿no? Viendo que ya hay destiladores que empiezan a destilar, tienen que, para competir y que se consuma su ginebra, tienen que darle algo extra, aportar algo más de calidad. Pero cuando se marca de verdad, un antes y un después es aquí. Es en la destilación continua que la plantea Aeneas Coffin. En el 1830, él es el que descubre el destilador continuo. ¿Qué conseguimos con esto? Un alcohol de primera calidad, o de mucho mejor calidad que en la época, y mucho más rápido. A partir de aquí es donde nacen los alcoholes ya de mejor calidad y se marca un antes y un después. Es aquí cuando entra realmente la figura de este hombre. Este hombre es James Burrough. James Burrough fue un médico farmacéutico que se formó en Inglaterra y se fue a Estados Unidos pues, a ganar dinero y a enriquecerse con esos conocimientos que había obtenido. A su vuelta, lo primero que hizo fue ver cómo se destila y ver el potencial que tenía trabajar con alcoholes, y usando sus nociones de alquimista, de farmacéutico, empezó a crear varias marcas de ginebra. Entre ellas creó la marca Beefeater, que fue de las primeras que creó. Y el éxito fue tal que era una de las ginebras que se servía en la familia real. Esta desmarcó de todas las demás y se dedicó a crear Beefeater, entre otras cosas. Para que podamos entender más categorías y tipos de ginebras y sobre todo en los días en los que vivimos hoy. Aquí marco 4, sería Genever. Genever sería lo que conoceríamos como la ginebra antigua, la que viene la holandesa, la que es con azúcares, con más glicerina, con una carga alcohólica un poco mejor en ocasiones y que incluso se llega a añejar en barricas por un tiempo muy corto. Sería una ginebra que se consume principalmente en Alemania y en los Países Bajos y bueno, en algunos otros sitios, no en muchos. Luego tendríamos la Plymouth Gin, es única y es una denominación de origen, pero solo hay una aparte, que es que realmente sus virtudes y sus características consisten en que ninguno de sus ingredientes botánicos tiene algo amargo, por eso es suave y delicada. Tenemos la London Dry Gin, este es el género que marcó un antes y un después, como decíamos, y es Beefeater, Bombay, Gordon's y Tanqueray fueron las pioneras en aquella época de crear un antes y un después con la ginebra y la calidad que vemos ahora. ¿Qué significa London Dry Gin? Que cuando la destilamos, una vez que vamos a hacer la destilación final con los ingredientes botánicos y la reducimos con agua, no podemos añadir nada más. Se reduce la carga alcohólica con agua y se embotella. Si le añadimos algo después de esa destilación, dejaría de ser una London Dry Gin y pasaría a ser una Gin de Still o otro tipo de ginebras.
Como vemos aquí abajo, gin still serían ginebras que se conocen a lo mejor como más de las nuevas, por decirlo de alguna forma, contemporáneas, como podría ser Givine, Hendrix, Tanqueray 10, etcétera, etcétera, etcétera. No quiere decir que sean ni mejores ni peores, quiere decir que es un proceso diferente de elaboración. Y esto es bueno que lo entendáis para ver el porqué cuando lleguéis a un bar, a algún local y queréis tomar una ginebra, sepáis qué tipo de ginebra queréis y a partir de ahí pues podéis elegirla de una forma más coherente. Como explicaba antes, tienes una doble destilación de alcohol puro de grano, en este caso, en el caso de Beefeater es un alcohol de cereales, que tiene que tener principalmente las bayas de enebro y otros ingredientes botánicos, y que después de la destilación no se le puede añadir nada. Pasamos un poco después a la edad de cóctel de oro, ¿no? Aquí es cuando realmente este espirituoso tiene su boom, su kick, por decirlo de alguna forma. Pasamos a hablar de que era una ginebra que se consumía por la plebe, por todo tipo de personas, que era de muy mala calidad, pero sin embargo cuando esta calidad cambió, cuando esta forma de prepararla cambió el público también. El público que eran aristocracia, la burguesía, era gente que tenía poder. Entonces cuando alguien consumía ginebra, demostraba un estatus social. A partir de ahí nacen todo tipo de cócteles, nace el ponche, que los ponches realmente es la base de la coctelería. No porque ponche quiere decir sinónimo de malo, de poca calidad, puede tener la misma calidad que cualquier otro cóctel, simplemente se trata de equilibrios. Cuando hacemos un cóctel hablamos de que si le ponemos 2 partes de ácido por una de amargo, por una de dulce, podemos tener un cóctel que más o menos le gusta a todo el mundo. A partir de ahí, si nuestro paladar es más dulce, subimos la carga del dulce, es más ácido, pues le subimos el ácido. Pero sería un poco una regla que valdría muy bien para hacer cualquier tipo de cóctel en casa y con facilidad. ¿Por qué ponemos estas fotos? Esta foto es el periodo de oro, o cuando se catapulta la marca, que fue en 1963. Y os pongo esta foto porque en esta época, de cada 4 ginebras que se exportaban a Estados Unidos, 3 eran Beefeater. Eso os va a demostrar el impacto que tuvo Beefeater y la marca en ese tiempo. Y en la cantidad de los cócteles clásicos que se datan de esa época. Dime. ¿Eh? Sí, en aquella época sí, tenía. Beefeater 24. ¿Qué es Beefeater 24? Lo llamamos el clásico reinventado. ¿Por qué es el clásico reinventado? Porque tiene la misma raíz que Beefeater, que son esos 9 ingredientes botánicos. Esa receta que James Burrow, el que os he presentado antes, dejó intacta y lleva casi 200 años fabricándose de la misma forma. Y se le ha añadido 3 ingredientes diferentes, 3 ingredientes nuevos. ¿Quién ha creado esta ginebra? Es Desmond Payne. Desmond Payne es el maestro destilador que lleva más experiencia en el mundo destilando ginebra. Lleva más de 40 años haciéndolo. O sea, no hay otro ahora mismo que sepa más de ginebra que este hombre. Lleva mucho tiempo. Y decidió crear esto en el 2008. Ya os puede dar un indicio de la calidad, del tipo de ginebra que puede ser y un poco pues, el valor que se le puede dar añadido, ¿no?, a la experiencia. ¿Cómo se elabora Beefeater 24? Como hemos dicho, tiene que ser un alcohol neutro y tiene que ser un alcohol hecho a base de grano, de cereales. Estos cereales en este caso son un 96% de trigo de inglés y la carga alcohólica a la que se tiene que conseguir este alcohol, este etanol, es de 96,5 para que sea un alcohol puro y de primerísima calidad. Una vez que tenemos la primera base, que es el alcohol, necesitamos los ingredientes botánicos. Como veis aquí tenemos el enebro, que es el principal, el que todo el mundo debe tener para tener una ginebra, pero luego tenemos las pieles de cítricos, como es la de naranja, la de limón, la del pomelo rojo, cilantro, regaliz, raíz de angélica, almendras, semilla de angélica y raíz de iris. No se habla de los tés. Los tés realmente es lo que marca la diferencia principal con Beefeater y Beefeater 24. Es su forma de elaborarlo y que estos 3 ingredientes que os redondeamos en rojo no solo son 3 ingredientes más añadidos y ya está. En el caso de los tés, lo que hacen es hacer una forma de catalizador, por decirlo de alguna forma. Los mismos ingredientes, usados normal con la receta de los 9 botánicos, os va a dar un sabor. Con el té lo que va a hacer es que va a cambiar cada uno de esos ingredientes botánicos por separado y en conjunto va a cambiar muchísimo, lo vais a probar ahora. Y la piel de pomelo lo que va a hacer realmente es dar ese equilibrio entre los cítricos. Estamos hablando de que queremos, al fin y al cabo, construir una buena ginebra, esa base de equilibrios y de sensaciones. Tened en cuenta que el té tiene muchos taninos. Los taninos se habla mucho cuando hablamos en vino, se habla del tanino, que una de las acciones que tiene es la de alargar los sabores en boca, a provocar sequedad. Pues tened en cuenta que esto lo va a tener esta ginebra. Maceración de 24 horas. ¿Qué nos hace diferentes aparte de lo que ya os he contado, los ingredientes botánicos? Es la forma de elaborarla. Hace 200 años, James Burrow, que creó Beefeater. ¿Y cómo lo creó y qué lo hizo diferente a las demás?
es un sistema de steeping, maceración. Este steeping y maceración era durante 24 horas. Dejaban un alambique de cobre con forma de cebolla antiguo, ponía ese alcohol, ponía los ingredientes botánicos y le ponía agua. Lo dejaba restando a fuego muy lento durante 24 horas. ¿Esto qué va a hacer? Que todas esas esencias, esos extractos, vayan a salir y vayan a maridar perfectamente. Esto, un ejemplo rápido que pongo siempre es, no es lo mismo que cocinemos unos garbanzos o preparados ya o con mucha prisa, que lo haga nuestra abuela, haga ese cocido tranquilamente, lleve toda la mañana preparándolo y sepa mejor. Es el mismo principio, es lo que tratamos de buscar ahí. Una vez que tenemos esto, pasan las 24 horas, lo que hacemos es, encendemos el calentador, se sube la temperatura y entramos en ebullición. Lo primero que van a ser los alcoholes, vapor de alcohol. Lo primero que se desecha, normalmente por seguridad, aunque este alcohol que ya tenemos de tanta pureza ya casi no aporta alcoholes nocivos, pero aún así se sigue quitando los cuellos y las colas, que es lo que se ha hablado antes. Al quitar los cuellos, lo que hacemos es quitamos la parte nociva o la parte que no está integrada dentro de la destilación y a partir de ahí recogemos el producto. Lo importante de esto realmente es cuándo cortar, cuándo parar esa destilación. Cuando hablamos de cortar, si tenemos por ejemplo este es el alambique, hablaremos de que a esta altura más o menos tendremos que cortar para que esos alcoholes pesados, esos alcoholes que llevan macerando durante más tiempo en la destilación, no pasen y no tengamos un sabor desequilibrado. Por eso hay que saber justo cortar a tiempo. Ahí es donde está la obra del maestro destilador o el artesano. Dime. ¿Cómo lo hacen? Cuando tienen ya, lo que hacen es, lo calientan, este alcohol, este vapor de alcohol, lleva ya esos aceites, esencias que hemos conseguido, pasa por un cuello de cisne y se le aplica un condensador, entonces vuelve a estado sólido. Y ya tenemos líquido, ya tendríamos la ginebra. En el momento que la tenemos, se empieza a probar para saber cuándo empezar a hacer el primer corte y ya tener el producto bueno. Después, se sigue probando hasta que se ve cuál es el punto exacto para no seguir teniendo esos alcoholes pesados y ese sabor que no queremos. Eso sería para Beefeater. Para Beefeater 24, la hora de cortar, cuando hablamos de cuellos, cuando hablamos de descartes y porcentajes, para que entendáis un poco mejor, en el caso de Beefeater se desecha un 5% al principio y un 20% al final. El té verde chino es un carácter más herbal, más floral, más vivo. Sin embargo, el té sencha japonés es muy pesado, es un aroma que lo que va a hacer va a ser unión y tratar de empujar el resto de los sabores. Entonces, si lo dejásemos más tiempo, esos taninos predominarían y la mezcla no estaría equilibrada. Por eso se hace un corte tan pronto. ¿Qué tenemos aquí? El ritual de Gin Tonic de Beefeater 24. Beefeater 24, como cualquier ginebra, tiene su Gin Tonic, su ritual. Pero lo que sí que desde la marca tratamos de empujar y de potenciar es que cuando una ginebra es buena, no necesitas añadirle nada. Sería ginebra y tónica. Si luego le echas cualquier otra cosa, lo que buscas es un maridaje, una forma de potenciar algunos de los ingredientes que hay dentro. Entonces, mi consejo, a título personal, que la ginebra que os guste, probadla primero sola, probadla sin nada. Ginebra y tónica, ni bayas de enebro, ni pomelo, ni perejil, como le echamos nosotros. Y a partir de ahí, jugar con ese maridaje, ponerle lo que le queréis echar. Si os funciona de primeras así, es un buen indicio. Entonces, os vamos a preparar un Perfect Serve de 24, que lo pondríamos con pomelo y con perejil. En este caso, el perejil sería para acentuar este toque herbal, no vamos a ponerle té por los taninos y porque sobrecargaría el sabor, y el pomelo pues para connotar esas notas cítricas que tiene. Una vez que tengamos esto ya, simplemente es la medida correcta, es mejor, yo soy de los que piensa que es mejor no pasarse a la hora de echar ginebra, es mejor incluso echar 2 veces que pasarnos y ya que no nos sepa igual. ¿Qué le echaríamos principalmente? Yo le echaría 50 mililitros, 5 centilitros de ginebra, en este caso de Beefeater 24, que no la tengo por aquí. Beefeater 24. Gracias. Y mientras que yo voy haciendo el gin tonic, quiero que las copas que tenéis delante, cojáis una de ellas y la llevéis a la nariz. Dime. Cuéntame, perdona. No. Quiero que una de las copas que tenéis delante, mientras tanto, lo vayáis. Las dos son lo mismo, son Beefeater 24 y no se le ha echado nada. Quiero que lo llevéis a la nariz, pero despacito, porque tened en cuenta que sigue siendo alcohol. Lo que tratamos de buscar en notas de cata, con Beefeater 24, es esa presencia de los tés al principio, pero muy leve. O sea, no buscamos una ginebra de té, buscamos que tenga esos tonos herbales, ese cítrico, pero más meloso, es el pomelo. Después, si lo llevamos a la boca un poquito, y quiero que sea... Prefiero que, si no estáis acostumbrados a catar, que le echéis un poquito de agua. No llegue a la mitad, pero más o menos un poquito de agua.
eso os va a ayudar a abrir los aromas secundarios. Y lo que buscamos con esto, que no hemos dicho todavía la graduación alcohólica, es que veáis el carácter y la intensidad que tiene Beefeater y por qué es tan importante en las 24 horas de maceración. Hablamos de la intensidad y esas 24 horas, y sigo recalcándolo, porque ahora mismo yo sigo hablando con vosotros, los que lo habéis probado, y sigue estando en boca, no desaparece. A muchos de vosotros se os empezará a secar la lengua a los lados, y es el aporte de los taninos. Acordaos, aporta sequedad y alarga los aromas. A partir de aquí podemos saber, ya os hemos demostrado la calidad que tiene, quién la fabrica, quién la ha creado, el por qué es tan importante el proceso de elaboración, y a partir de aquí, si os gusta más o menos, está bien, pero que la sepáis juzgar como tenéis que juzgarla, como un producto de calidad. En este caso hemos echado la tónica y Beefeater 24, una rodaja de pomelo y un poquito de perejil. Lo que hablábamos es un maridaje, no tenemos que predominar, es un poquito. Cierto es que he visto que más de una vez en una degustación pues se ha echado un matojo entero o algo. No queremos cambiar el gin tonic, queremos que le dé un puntito, un sabor, algo diferente, ya está. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Sí, no? Fran, ¿el alcohol, Cuéntame. Beefeater compra el alcohol o fabrica el alcohol? Beefeater compra el alcohol, como la gran mayoría de los alcoholes de hoy en día. La gran mayoría de ellos los compra. Ahora sí, tiene muy bien medido a quién le compra ese alcohol y tiene que ser productores de muy buena calidad. Esto se testa y se hace a menudo. Y la maceración, ¿todos los ingredientes se hacen en conjunto o se hacen por separado primero? Se hacen en conjunto, que es lo que decía antes. Acordaros, el steeping es ese alcohol neutro de primerísima calidad a 96,5 grados, ese agua que lo ponemos y los ingredientes botánicos. El agua es para rebajarlo a unos 60 grados. Los ingredientes botánicos para hacer esa infusión más o menos en frío. ¿Por qué os digo infusión en frío? El otro vaso que os he puesto, vais a ver ahora que os voy a pasar unos tés y vais a entender el por qué me refiero con infusión en frío. Uno de ellos este es un té Earl Grey, lo podéis ir pasando. Earl Grey con flor azul. Este es otro té de flores. Y lo que quiero que hagáis en esas copitas que tenéis, que le echéis un poquito de té. Y de aquí a que terminemos ya, vais a ver cómo se infusiona en frío. Las podéis ir pasando para atrás. Diego, ¿dónde está este chico? ¿Para poner el vídeo? No. Creo que lo tengo. ¿Pues ese? ¿Sí? Lo que lo vais viendo, sería bueno que veáis cómo se va infusionando y darle un par de vueltas, que se oxigene un poco y que vaya cogiendo ese color, esos aromas, esas notas, y veáis en qué consiste. Os demuestro esto de otra forma y otra rama. Si tuviese más tiempo, pues me extendería más en ello. Es demostrar la versatilidad que tiene. Hemos dicho que es un producto de muy buena calidad, os hemos demostrado el proceso que tiene, pero también es bueno que la ginebra, la rama de este espirituoso, sea versátil, se pueda fomentar la coctelería. Es una forma fácil de verlo. ¿Cómo se ha posicionado Beefeater 24? Porque es una novedad, digamos, desde el 2008, ¿no? Ajá, desde 2008. ¿Cómo se ha posicionado en el mercado español? Ha entrado a la vez que muchísimas marcas super premium y de alguna forma pues se van empujando con los codos unas con otras, pero sí es verdad que tiene una subida, es una subida más progresiva, no es tan radical, pero es estable, es una subida que son consumidores que una vez que la prueban, vuelven a probarla. Entonces, no suele decepcionar a nadie, pero sobre gusto los colores, o sea que con esto no hay ningún problema. ¿Alguna duda más? ¿Alguien va viendo el efecto que va teniendo? ¿El volumen? ¿Lo tienes ahí puesto? Con esto os dejo un poco la introducción de Beefeater 24 a nivel mundial y cómo empezó. Que haga falta. Estoy apurando mis 2 minutos que me quedaban. ¿Buena? No te quedes con el gin tonic para ti solo, ¿eh? ¿Perdona? La nebrina es la fruta del enebro, de la baya de enebro en sí, es la que se usa, dime. Sí, pero bueno, se conoce como 1000 formas, pero está correctamente, es dicho, eso es una nebrina.
al usar el cilantro es bastante más potente en sabor. Acordaos lo que os he dicho, es un maridaje. Lo que buscamos con un maridaje no es predominar sobre la ginebra en este caso, es que ayude a potenciar el resto de los ingredientes botánicos. Por eso se usa perejil, que tiene una acidez bastante equilibrada, sí, pero no llega a predominar sobre el gin tonic. ¿Alguna duda más? ¿No? ¿Sí? Ahora os voy a pasar lo que es un ponche, una receta del Limers Hotel, es un Limers, del Hotel Limers, perdona que me sale el acento ese inglés, del Hotel Limers, que es el predecesor del Tom Collins, un cóctel tan conocido y tan fácil de hacer, que a día de hoy, pues, a nivel mundial, detrás del gin tonic y del dry martini, probablemente sea uno de los más consumidos. Es una base en agua de azahar, zumo de limón natural, le ponemos también, en este caso, Bifite 24, y los twists del limón, lo que hacemos es los maceramos bien con azúcar y se deja reposando un tiempo, que es lo que he hecho cuando entrabais. Agua, zumo de limón, Bifite 24, agua de azahar y soda. Y el azúcar, que no te lo contáis. Esto es un poco la idea, habéis visto a Desmond Payne, un poco que veáis el lanzamiento que se hizo global. Con esto ya, cuando quieras. ¿Veis? ¿Sí?